Bueno, entonces estábamos dando web, ¿no? Que en donde hemos visto ya más o menos una introducción a WordPress y hemos empezado a ver una introducción de Divi. De Divi nos quedan ver todavía por ver dos partes. Una que tiene que ver sobre toda la configuración de Divi y otra ya más estructural de cómo diseñar. Entonces hoy os voy a dar contenidos web, para que sigamos avanzando en la parte más teórica. Antes de montar una web tenemos que seguir trabajando igual que nos quedamos por aquí en el mapa. Lo último que hicimos de contenido fue el mapa que hicimos en el My Maps. Entonces tenemos que seguir trabajando un poco en la estructura antes de lanzarnos a diseñar. Y paralelamente también quiero iros montando tutoriales. Entonces, para los que tengáis muchas ganas de ir avanzando ya con Divi, pues no pasa nada, os voy poniendo tutoriales y si queréis avanzar, podéis seguir avanzando. Lo único que puede ser que según vayamos avanzando con las clases que nos quedan, porque nos queda todavía ver contenidos web, estructura, SEO y navegabilidad, nos queda bastante. Entonces, según lo que vayamos avanzando, a lo mejor en algún momento os dais cuenta de que diseñasteis algo que tendríais que mejorarlo después. Que mejorarlo o que tener en cuenta otras cosas según vayamos avanzando. Bueno, eso, hoy sobre contenidos web, un poco lo que vamos a hablar es a partir de que hemos definido el menú, ¿no? Entonces vamos a tener que trabajar los contenidos y cuáles son un poco los contenidos que tenemos. Tenemos que tener en cuenta como todas las páginas, la página de bienvenida, que suele ser la home, luego viene la de quiénes somos, que puede ser quiénes somos acerca de, o también puede ser una biografía. Y luego viene la parte de servicios o productos y contacto. Claro, también dependiendo de qué tipo de web estemos trabajando. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a crear los contenidos, ¿no? Además es que esto todo me recuerda siempre otra vez al brief, a la plataforma de marca, porque al fin y al cabo una página web también es eso. Aunque sea un portfolio o que sea una página para un libro o una página para un servicio, volvemos a hablar de un conjunto completo de plataforma de marca, de objetivos, de misión, valor, y al final toda la página web debe de construirse, ¿no? con esa idea, de que al final te vaya contando una historia y te vaya llevando, porque su objetivo al final es hacer clic. Entonces, para construir nuestros darse cuando te viene un cliente. Por ejemplo, ahora justo estoy haciendo un proyecto para un cliente del mundo aéreo y claro, para plasmar la parte de servicios del mundo aéreo, pues no tengo ni idea qué es un vuelo charter, qué es un vuelo tal, entonces depende de de qué tipo de proyecto estamos haciendo, tenemos que meternos un poquito en investigación. Igual que estáis haciendo de cara a desarrollar vuestro proyecto de plataforma de marca. Entonces, si vuestra web está relacionada con ya no es, digamos, tan aplicado a servicio ni a producto, pero sí que tiene al final sus objetivos, ¿no? Y tenéis que pensar a quién es esa persona a la que está dirigida vuestro portfolio. Bueno, eso es, ¿no? Entonces, primero tenemos que estudiar lo que teníamos que hacer de la web. Vimos en algún momento el planning, ¿no? De una página web y cuando se construye a nivel ya agencia una página web, no es entramos en la fase de diseño y nos ponemos como locos a diseñar, ¿no? Sino hay que se lleva siempre un ritmo. Y sobre todo porque dependemos de un cliente, entonces suele pasar que a veces va pasando días o semanas hasta que va llegando ese feedback. Claro, cuando la web es nuestra es cuando nos queremos arrancar porque pues queremos escribir ahí todo de golpe. Hombre, es mucho más fácil cuando la web es para nosotros, trabajarla. Entonces, si nos hiciéramos a la idea como si estuviéramos haciendo un proyecto real de web, pues hubiéramos ya pasado la semana de programación, porque ya hemos hecho un poco la recopilación principal de información, hemos comprado la plantilla, digamos, la hemos instalado, hemos montado toda la plataforma y hemos dejado la plataforma limpia. Entonces, esta es la primera parte que realmente se hace para un proyecto web.
en la siguiente fase del proyecto es cuando entonces ya nos tocaría hablar con el cliente mano a mano para empezar a definir ahora sí toda esa información. Cuáles van a ser los menús principales, la subida de información por secciones, pues qué información vamos a tener para cada una de esas secciones, cómo va a ser la maquetación de las páginas y toda la información que necesitamos para cada cosa, para crear el contacto, para el banner, para las páginas. Digamos que estamos como en esta parte. Entonces, para poder seguir desarrollando nuestra página web, una de las tareas que os voy a poner con el ejercicio de hoy es desarrollar en un Word todo el contenido de vuestra página web. Entonces vamos a hacer que así se lo pedimos nosotros, por ejemplo, a los clientes, se los pedimos así. Son 2 pasos. Uno es un Word y otro es estructura. Claro, el cliente te da el Word y luego nosotros tenemos que hacer la estructura. Vosotros vais a hacer las 2 cosas porque sois también vuestro propio cliente, ¿no? Entonces, vais a hacer un Word primero, por un lado sin estructura, todo limpio, de cada una de las páginas que va a tener vuestro proyecto. Inicio, sobre mí, servicios. Podéis hacer o el Word por separado, que el Word se llame inicio, que el Word se llame sobre mí y que el Word se llame servicios, o en uno todo junto, como sea más cómodo para vosotros. Entonces, dentro del Word vamos a empezar a escribir texto literalmente, en plan, con lo que vayamos creyendo que vaya a ir. Si aquí va un banner, ¿qué va a ir dentro de banner? Presentación, por ejemplo, dentro de sobre mí, mi biografía, ¿no? Bueno, vamos a verlo punto por punto, si no ahora. Más o menos qué contenido lleva cada página. Entonces, ¿cuál es lo siguiente? Primero, si la web no va de mí, pues me va a tocar investigar un poquito el sector. Luego tenemos que recopilar toda esa información y analizar contenidos web relacionados. Viene muy bien, una de las cosas que os puse al principio fue analizar una web que tenga que ver con vuestro proyecto. Ahora también viene bien volver a ese tipo de ejercicio. Buscar cómo están hechas las demás páginas web del estilo de web que yo quiero hacer y fijaros en qué tipo de módulos tiene para cada sección. Qué dicen contacto, qué dicen quiénes somos, más o menos cómo se venden, ir tomando notas de esos detalles para poder construir también vosotros vuestra página web. Ya después que tengáis un poco toda esa información, pues os tocará poner ahí vuestro toque, ¿no? Vuestro punto de vista. Recopilo rapidito. Para preparar nuestro contenido web vamos a hacer unos Word. Cada Word tiene que ser con respecto a una página. Inicio, sobre mí, servicios, proyectos, recursos, depende de cada página que vaya a tener vuestra página web. Y luego tenemos que, pues eso, ¿Sí? ¿Hola? ¿Me decíais algo? ¿Alguien? Bueno, entonces tenemos que estudiar el contenido. Si no sabéis el contenido que va, si no es, por ejemplo, vosotros, pues toca investigar un poco sobre el tema del que vais a escribir. Luego tenemos que recopilar todo ese contenido, meterle nuestro toquecito de nuestro punto de vista según investiguemos con otras páginas que vayamos viendo. También tendremos que tener en cuenta todo el tema de la utilización de imágenes, vídeos o infografías que tengáis y que podáis añadir. Entonces, irlas recopilando y poneros los enlaces también en el Word y luego vais a ir viendo en qué sección meterlo, ¿no? En qué sección va a ir mejor cada una de esta información. Es muy importante tener en cuenta, sobre todo siendo directoras de arte, el tema de la ortografía, ¿no? Y luego ya hay que tener en cuenta tema de SEO, de usabilidad, de cara a ir desarrollando todos los textos, pues siempre que sean legibles, fáciles de leer. Para la web los textos no deben de ser tan extensos, porque si no, no se leen. Eso es una cosa que me suelo pelear un montón con los clientes, porque te pasan en plan Words completos para volcar en una página web. Entonces, al final,
Luego solemos trabajar con copies, entonces los copies lo que hacen es todo eso convertirlo en pequeños módulos y que sea muchísimo más accesible. Porque un texto de corrido no funciona, al final no se lee, excepto que sea un blog y que sea a lo mejor un contenido especializado, que esté explicando un tipo de tutoría o algo, entonces sí tiene sentido. Pero para lo que es diseñar una página web, contenidos largos de texto no tienen mucho sentido. Entonces, necesitamos que los textos esos sean fáciles de entender, acompañándolos en todo el camino con más cosas, con imágenes y teniendo en cuenta la estructura. Y luego tenemos que tener en cuenta la parte de SEO, que ahora al mostraros las páginas os iré explicando un poco qué son las cosas que hay que tener en SEO. ¿Vale? Entonces, hablaba de que de cara a crear podemos hacer dos pasos. Uno, texto de corrido. Ahora mismo no tenéis que crear estructura, sino solo texto de corrido. Voy a daros de base, por ejemplo, esta, que es la mía, y así vamos viendo un poco cómo se estructura. Ahora mismo tampoco penséis mucho en botones y en tal, pero si ya de una vez que lo vais escribiendo si os ocurre, pues tampoco está de más hacerlo. Pero sí que podéis empezar a escribir, por ejemplo, cuál va a ser vuestra intro, después de vuestra intro, cuáles son los 3 módulos que queréis resaltar. En este caso, si es un producto, serían servicios. Os voy diciendo un poco eso porque tiene que ver eso con estructura, pero no tiene por qué ser exactamente así. Por ejemplo, en la home siempre es como un resumen de todas las páginas. Si hablamos de páginas por separado, si hablamos de una one page, no, claro. Cuando las páginas sí que están todas por separado sobre mis servicios, tal, la home es como un resumen de todo lo que viene. Tienes que tener un trocito de cada cosa. Entonces, por eso aquí en mi web viene un trocito de la presentación, un trocito de servicios, un trocito de sobre mí, de quién soy. Normalmente el tema de insignias para aportar fiabilidad y credibilidad de una página web, es importante meter logotipos, dónde ha salido, o premios, certificados, se suele poner en la página, en la home. También se suelen aportar testimonios, todo esto es la parte de credibilidad, ¿no? De una página web. Y luego siempre se suele cerrar con un pequeño texto que te va haciendo de guía y te va llevando de un lado a otro a la página web. Por ejemplo, en sobre mí, claro, depende. Si es una persona, aquí sería como una pequeña biografía. Si es un servicio, tendríamos que hablar de quién es el servicio. Y hablando de aquí, os quiero comentar por encima unas cosas que os va a dar, eh, que os van a dar en marketing. Déjalo aquí. Aquí está. Vale. Porque en marketing con, con mi compañera, con Laura, sí, vais a ver también cómo desarrollar muchas cosas que tienen que ver con cada una de las secciones de la página web. Como por ejemplo, dentro de Sobre mí, hay veces que se manejan diálogos con respecto a los puntos de dolor, con respecto a cuáles son esas dudas que puede tener el cliente de cara a ti, y al final pues todo está condicionado para que terminen comprándote, ¿no? Al final la página web es un escaparate para lograr un clic, ¿no? Para lograr una venta final, también llamado lograr el lead, que es que por fin te llegue un mail a tu correo y esa persona te diga, te quiero contactar, ¿no? Quiero hacer algo contigo. Ese es el sentido final de una página web. Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de biografía, aparte de hablar de mí,
la copy, porque este lo ha hecho la copy, ha trabajado ya como una serie de preguntas de cara a diseñadores, de cara a qué cosas piensa una persona de un diseñador gráfico y que son buenas, ¿no? Para convencerle. Aquí estamos ya trabajando el convencimiento. Entonces, todo esto es un poco los puntos de dolor, también con relación al buyer person, para sacar el perfil de la persona y poder construir este tipo de textos. Vale, entonces aquí, si vais leyendo, es como te va haciendo además todo, hasta como toda una charla, te va diciendo. En plan, piensas esto, tal, entonces luego ya metes un poquito más de bio como tal, de estudié esto, 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 siempre al final es como la credibilidad, tienes que poner esa certificación de hago esto y por esto, ¿no? Y nada, un recordatorio de servicios. Os voy dando esta estructura como ejemplo, pero claro, existen, depende de la página de web, muchísima estructura. Lo que sí que es cierto que en el, también hay como corrientes de diseño de páginas web, depende de qué corriente trabajes, sigues una estructura o sigues otra. En esta en concreto que os iré contando, se ha puesto muy de moda, es mundo digital, es del mundo del copy y, y tiene eso, tiene como un sentido de historia que te va llevando en la página web y está súper relacionada con la plataforma de marca, con crear todo un storytelling, ¿no? Dentro de esto también se marcan muchísimo los módulos. Este tipo de webs, además os sonarán por el diseño, si os fijáis, va pasando como a módulos en plan color, blanco, color, blanco. Y luego, como ya estamos trabajando con Divi, esto luego es muy fácil de identificarlo porque ya sabemos que este es un módulo, este es otro módulo, ¿no? Pero también a nivel copy te trabaja este tipo de estructura, porque todos estos cambios de colores te ayuda tanto a que no sea todo blanco y como a resaltar ciertas cosas que nos interesen. Entonces, para que vayas viendo. Entonces voy a pasar a esto, por ejemplo, para ver. Si veis aquí, por ejemplo, la chica también de la home también tiene este tipo de bloques. Banner, bloque de captación, ¿no? Y seguimos espacio blanco, bloque de servicios, bloque de quién soy. Va teniendo pues esta estructura, se va repitiendo en todas las páginas web. Y esto, por ejemplo, de testimonios. También dentro de los testimonios se aconseja muchísimo que tenga la fotografía de la persona que te está dando el testimonio. Al final eso aporta muchísima más credibilidad. Aquí, por ejemplo, si estamos viendo ya páginas de servicios. Páginas de servicios lo mismo, que depende de cada servicio, habrá que hacer una introducción del servicio, de qué se compone el servicio y luego ya la oferta, que podría acabar o en un formulario o podría acabar en un contáctame, tiene que acabar al final en algo que te haga llegar hacia ti, que se llama un CTA también. Este tipo de cuadraditos tienen nombre CTA, que son llamadas a la acción. Entonces lo que hace es, después de que nos cuenta toda una historia, nos invita a hacer una acción. Y la acción pues tiene que ser al final contactar contigo. ¿Teníais alguna duda? No. ¿No? Vale. Que a veces se cuela por ahí alguna voz y yo no sé si queréis decir alguna cosa o simplemente se ha colado por ahí la voz. Por ejemplo, aquí miramos el sobre mí de esta chica y igual, ¿no? Si veis el tema que contaba, es tema modular, al final el tipo de diseño, cómo va, todo por módulos. Entonces, hablo un poco sobre ella. En la parte de sobre mí, si es portfolio,
se suele meter también una parte como un poco informal. Aparte de poner la bio, se suele poner un pequeño detalle de algo, para que sepas algo más sobre mí, como para darle mucha más cercanía a esa parte y no sea tan seria. Esta chica, por ejemplo, en servicios tiene igual 3 y, y al final sigue un poco igual la misma estructura de bloques, de qué van en los servicios. Y luego al final te tiene que llevar a un CTA. También se suele poner en la parte de servicios una sección de FAQs que suele ser para refutar todas las dudas que puedas tener. Se supone que si te has leído todo y has llegado hasta aquí, es porque a lo mejor sí que te interesa ya mi servicio. Entonces se suele poner este módulo donde aquí le pones como dudas que podría tener el cliente antes de contratar tu servicio. Y ya acabas con un CTA para que te contacte. Eso es un poco pues la parte de todos los servicios. Y luego pues depende de eso, de lo que sea cada uno. Luego la parte de proyectos, dependiendo de si es necesario o no. En nuestro caso, al ser diseñadores, si es portfolio, sí. Y pues nada, entonces en la sección de proyectos, como el nombre dice, los proyectos, esto ya veremos en Divi cómo se diseña y cómo se puede manipular todo el diseño para que podamos colocarlo o tal como lo tengo colocado yo o darle otro formato que quisieras, ¿no? No tiene que ser exactamente así. Lo que sí que es interesante es en el ejercicio que hagáis, empecéis a pensar qué proyectos vais a meter para la plantilla que dejéis montada, meter al menos, no sé, al menos unos 4 o 5 proyectos, al menos luego ya iréis llenando la página mejor. Y también deberíais definir, esto por ejemplo, algunos sí que me lo habéis hecho en el mapa web, habéis llegado a esta parte, habéis adelantado un poco más de trabajo. Deberíais definir todas las secciones que queréis trabajar en vuestro proyecto. Entonces, ya de categorías dentro de la parte del portfolio, cómo las vais a filtrar, ¿no? Y luego, si queréis, podemos ver dentro algún proyecto para ver, mirar también otro tipo de páginas de proyectos y ver cómo se presentan los proyectos para también luego decidir cómo presentarlos. Solo imágenes, solo textos o como o explicando el paso a paso de cómo se ha llegado a esa idea, ¿no? En este caso, yo al trabajar en marcas, sí que suelo hacer un desarrollo y voy explicando, el cliente vino porque quería esto, tal, ¿no? Voy explicando todo, de cómo se le ha ido haciendo el cambio del logotipo. Intento desarrollarlo un poco todo lo que es el proyecto. Se me había quedado bloqueado. Vale, entonces, por ejemplo, esta otra página no tiene esa sección de proyectos, pues porque esta chica no es necesario. Quizás vuestra página no la necesite. Blog, si vais a tener una sección de blog, igual tenéis que pensar categorías, qué tipo de categorías se incluyen dentro de esta página, para poderlo dividir y eso, bueno, al final las categorías son de qué tipo de cosas escribiría y si vais a tener blog, si no, entonces se omite simplemente esta parte. Vale, entonces, por ejemplo, aquí el blog de esta otra página, lo mismo, ¿no? Entonces simplemente tiene la relación de categorías y un banner arriba. Y debajo sí que se suele poner la parte de suscripción, porque al final el blog, no sé si recordáis en una de las primeras clases que hicimos el circulito del marketing, cómo va y viene la información, el blog al final es una herramienta más que hace que traiga tráfico a tu web y que puedas crear una lista de suscriptores que puedan estar interesados en tu servicio. Entonces,
un blog también sin un sistema de suscripción o para poder distribuirlo no tiene demasiado sentido. Es como si es publicar un poco a la nada, si luego no llega a ningún sitio. En este caso, por ejemplo, esta chica ya llega al contacto. Contacto es curioso, pero parece algo como muy sencillo, pero si os ponéis a investigar qué cosas hace falta para cada sección, pues para el contacto hace falta saber el email, hace falta saber si vais a tener una dirección y si vais a tener formulario también, qué secciones queréis que tenga este formulario. El nombre, el email, la web, incluso hay que pensar un poquito en los legales también, en que lo tienen que tener. Por ejemplo, no sé el contacto de mí. No sé si habéis trabajado esta información algunos ya o todavía no. Yo creo que estabais más en la parte de escoger el tema y tal, pero me he metido ya aquí porque me estáis preguntando mucho ya cómo diseñarlo. Entonces, antes de meternos a diseñarlo, es mejor tener toda esta información y luego ya directamente diseñar. Más fácil. Pues eso lo he dicho. La parte de contacto, como su nombre dice, dirección, si vais a meter horario, si vais a meter un formulario, ¿no? Teléfono incluso, si lo vais a querer meter. ¿Qué otra cosa? Redes sociales, enlaces de redes sociales, pues toda la información que al final tenemos que recopilar para una página web. Si vais a tener tienda online, también volvemos al tema de categorías. ¿Qué tipos de categorías voy a tener en una tienda online? Porque ¿qué es lo que voy a vender? Y luego dentro de esas categorías, más o menos, cuántos productos voy a tener. Habrá que asignarle a todo su producto, a cada uno su nombre, pues toda la información que tiene. Para hacer una página web lleva bastante trabajo a nivel de recopilación de información. Una página web que se hace el año pasado, que me acuerdo que me vino la clienta y me dijo, quiero vender un producto, quiero hacer una página web, y no tenía absolutamente nada. Y claro, cuando le empecé a contar todo lo que necesitábamos para tener una tienda online, alucinó. Dentro de una de las cosas que necesitaba era hacer un shooting, que es una de las cosas que como que nadie piensa en las fotografías, y al final si no tienes buenas fotografías tanto para toda la página web como para la parte de servicios, ¿cómo vas a vender un producto, no? Esta mujer vende un mueble, pues no sé si lo tiene por aquí puesto o ya lo habrá quitado. Bueno, voy a abrir cualquier cosa que tenga. Y así están aquí los muebles. Y tuvimos que hacer todo el shooting de los muebles, ¿no? Entonces pues fuimos a un set, pues montamos todos los muebles, todos los colores, porque tenía además muebles de distintos colores, negro, caoba, tal. Y luego empezar a pensar en todo el interior, de qué es descripción del producto, ¿no? Todo eso al final es desarrollo puro y duro de información. ¿Cómo se llaman? ¿Cuántos productos vas a vender? ¿Cómo se llama cada producto? ¿Qué precio va a tener cada producto? Descripción del producto. Y luego también hay que pensar en materiales del producto, de qué está hecho el producto, cuáles son sus características, por ejemplo, de información nacional, peso, embalaje, dimensiones, qué composición tiene, si es de tela, qué material, de qué material está hecho. Entonces, todo esto, me acuerdo que al principio no tenía ni idea y pues nada, a trabajar nos ponemos con ello. Y luego sí, si es un modelo que puede irse cambiando, por ejemplo, esta clienta ya es como modo pro, ¿no? Entonces aquí puedes escoger el modo de tu cojín, puedes cambiar el color del mueble, puedes cambiar los pomos, puedes aquí ya personalizar tu proyecto. Vamos a mirar igual esta y así hacemos comparaciones con las secciones. Lo que decía, cada sección, pues al final hay que ir recopilando información de todo tipo. En la Gaby, sí,
¿esa parte corresponde a WooCommerce o a Divi? Donde aparecía el mueble y se podía seleccionar los pomos y todo eso. Pues en esa parte en concreto no corresponde ni a WooCommerce ni a Divi. Es una extensión. Bueno, está dentro de WooCommerce, está dentro de los dos, dentro de Divi y dentro de WooCommerce, pero es una extensión. Ahí sí que el WooCommerce como tal no te lo da a tanta personalización. Creo que sí que Vale. te puede llegar a dar color, me parece que como nada más. Pero ya cuando quieres meter una personalización más detallada, ya tienes que meter una extensión. Pero vamos, que partes de lo mismo, partes de la base, lo único que tienes, se van metiendo como igual que hay plugins, se van metiendo otro tipo de herramientas que lo que hace es extenderte lo que hace la aplicación, ¿no? Vale, pero sigue sin ser programación, ¿no? No, sigue sin ser programación, sí. Sí, es genial. Sí, eso es. Puedes seguir construyendo, lo único que sí, mientras más cosas quieras en tu web, más herramientas vamos teniendo. Para todo casi son herramientas. El newsletter es otra herramienta, los plugins, lo de cookies es otra herramienta. Al final es dentro del WordPress irle metiendo como muchas cosas pues para irlo construyendo. Vale. ¿Qué más cosas? Pues al final lo que os comento, información, en este caso al ser sobre producto, pues teníamos que sacar la historia, ¿no? De dónde vino el mueble y por qué y tal. También de esta, por ejemplo, tiene una página que tiene que ver con una sección más de compromiso, que muchas páginas también de productos también lo tienen. Es como la propuesta de valor, ¿no? Sí, o esto os sonará de la parte de branding. Dentro de una página web también se tiene que meter la misión, visión, ¿no? y valores si estamos hablando al final de una marca. Y esto, por ejemplo, en esta página de compromiso sería esa parte de mi misión, visión y valores. Pues su blog tiene su blog normal y el contacto. Luego, cuando empecéis a rellenar las cosas de la web, poco a poco os empezaréis a dar cuenta, os irán saliendo todos esos detalles que faltan. Y os empezará a salir me faltan pues eso, todos los enlaces de cada red que voy a meter. Me falta el mapa de Google Maps. Si lo voy a meter, también tendría que hacer esa búsqueda en Google Maps y poner cuál es el mapa que se va a meter. Me falta, yo qué sé, ver lo de la política de privacidad. Y así, depende de todo tipo de cosas que sea la web. Últimamente eso estoy poniendo mucho, esa que acabo de terminar, porque esta era súper compleja a nivel de información. Y eso que intentamos reducir lo máximo posible la información, y aún así es súper extensa, porque el cliente quería meter más y más y más. Entonces, es como a nivel recopilación de información, esta fue una locura, pero fue cartas, tener en cuenta en cartas, tener en cuenta salones, todos los salones que tiene, todas las fotografías de la página web, certificados, lo que os contaba en la home. En la home también hay que meter tema de certificados, de credibilidad, ¿no? Si es una empresa, también puedes meter la sección de trabajar con nosotros. También incluso pensar si vas a querer o no vais a querer meter una información final de footer, ¿no? Este footer de abajo es un footer fijo que aunque cambies de página, va saliendo en todos lados. Hay quienes lo manejan y hay quienes no. Si os fijáis, por ejemplo, en mi página, que nada por aquí, yo no tengo footer fijo, porque para mí al final hace como una historia cada página. Cada página cuando acabas te lleva a otra. Te dice aquí alguna cosa, si quieres haz esto. Y ese mensaje de abajo te lleva siempre a otro, ¿no? El de inicio te lleva sobre mí, el de servicios te lleva a la parte de servicios, el de proyecto a recursos, y así es como si fueras haciendo un paseo por la página web. En cambio, al ser de un restaurante, de un servicio, pues sí que le viene bien tener esta parte continuamente, tanto para el SEO, porque aquí tienes como toda la información importante, ¿no? El horario, mi dirección,
la parte de credibilidad ahí que no se olvide. Y luego todo este texto fijo ayuda a posicionar, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí esta parte en vez de tener una bio, pues tiene 3 bios. De qué va el servicio y luego de cada uno de sus componentes. También es interesante si hay un servicio que destacar, puede tener su página propia. En este caso tienen una página propia de un servicio, porque es tan importante para ellos que se saca fuera, ¿no? Cuando un servicio también es muy importante, también es lo primero que debería salir después de la home. Siempre tiene que haber aquí llamadas a la acción, ¿no? Entonces, todo lo que sea botones, llamadas a la acción. Son CTAs, pero son distintos. Son los finales que tienen como el mío, como este que he visto antes. Estos son CTAs de cierres, entonces que siempre te dice una llamada a la acción, pero que te lleva a navegar. Y luego hay otros tipos de CTAs que son como estos son de llamada a la acción concreta para ir a algún servicio. ¿Qué más? Reservas, pues hablaba también de eventos, del blog, si va a tener 2 idiomas, ¿no? El email, los teléfonos, ya más o menos con eso casi que hemos ido diciendo todo lo que tiene las páginas. Entonces esto quiero que lo hagamos primero en plano, en un Word, pero que luego hagamos el ejercicio de estructura. En la siguiente clase os voy a dar otro trocito de estructura para que sigamos avanzando en este desarrollo, de ahora ya empezar a pensar en botones, en Método 3, que no sé, esto además me imagino que también se os unirá un poquito con lo que os esté dando Ana de usabilidad, de construcción de estructuras para formar plataformas, pues eso es también lo que quiero que hagamos antes de empezar a buscar plantillas. Te puedes basar en tu plantilla. Si has buscado una de estos de los temas que os he mostrado, uno que os guste, pues puede ayudar ese mismo tema para buscar la estructura. Pero sí que me gustaría que hagamos este ejercicio antes de empezar a lanzarnos a montar, sobre todo por hacer un ejercicio real de pensar. Hay que sentarse y pensar antes de diseñar, ¿no? Y luego también así mientras vamos avanzando en que aprendáis a utilizar mejor la plataforma, porque muchísimas cosas, dudas que me estáis preguntando ahora, se pueden hacer, que con Divi casi todo se puede hacer, lo que pasa que ahora, como no hemos acabado de ver Divi, pues es normal que todavía no sepáis terminar de cómo monto el blog, ¿no? Cómo meto ese filtro, cómo cambio esta página o cómo le hago este efecto, ¿no? Esos detallitos nos falta porque nos falta avanzar en la herramienta. Vale, a ver. Quería repasar algunos contenidos de cara a desarrollarles, ¿no? Entonces, lo que os decía, que luego lo veréis con Laura San Pedro muchísimo más a fondo, pero al final, para desarrollar una página web, al final es que estamos hablando de resolución de problemas, entonces tenemos que entender los problemas, qué solución ofrecemos, ¿no? Y tocar ahí, tocar un poco la fibra sensible de a quién le estás hablando. Quizás cuando es una web muy personal es más difícil pensar en esto porque tendemos a hacer la web como nos guste a nosotros más que en pensar en el cliente final. Si es una web de otra cosa que estáis haciendo como una panadería, pues va a ser mucho más fácil pensar en qué problemas tiene la gente que está buscando pan artesanal, por ejemplo, qué tipo de solución estoy dando. O por ejemplo, que había por ahí una pizza, me parece. Entonces eso tendríais que pensar. El cliente que está yendo a comprar una pizza, ¿qué problemas tiene? ¿No? Entonces, falta de tiempo, por ejemplo. Venga, irme diciendo cosas y así entre todos decimos, pues, ¿qué puede tener alguien que vaya a comprar una pizza? ¿Qué problemas? Pues ahora mismo salir. Bueno, claro, sí, tienes razón. En el momento en el que estamos, pues ese sería además un punto importante que podríais incluso atacarlo tanto en la página web como en vuestro proyecto de TFM. Darle una vuelta más al servicio. Se está hablando un montón de que todo el
famoso marketing, ¿no? Que estuvimos viendo al principio, que estamos en el 4.0, me parece, o 5.0, ya me perdí. Parece ser que va a dar otro vuelco por todo esto que nos está pasando. Entonces, se está empezando a especular mucho de cómo va a cambiar el comportamiento del cliente, ¿no? Entonces, seguramente parte de ese comportamiento y de cómo adecuar tanto una plataforma de marca como una web completa tenga que ver con eso, ¿no? Porque la base siempre es cuáles son los problemas y luego cómo resolucionas esos problemas. Y una vez que tengas esa resolución, cómo la vas desarrollando, ¿no? Entonces, pues seguimos hablando de lo mismo. Tenemos que tener en cuenta siempre como base, ¿no? El cliente ideal para poder desarrollar el servicio. ¿Qué otra cosa algún compañero vuestro está haciendo? Me estoy intentando acordar de vuestros proyectos. Alguien está haciendo una academia de baile, ¿no? Me parece. Entonces, Sí, yo. sí, me acuerdo de él. Entonces, por ejemplo, en una academia de baile, ¿quién es tu cliente ideal? ¿Qué tiene esa persona? ¿No? ¿Qué problema tiene esa persona que puede resolver al tener tu servicio? Tiempo libre y dinero. Y luego, si es consciente o no es consciente, ¿no? de su necesidad, lo que dices tú, tiene dinero, ¿no? Para poder solucionarla. Tú qué le aportas también con tus servicios, qué valor le aportas con tus servicios, aparte quizás de aprender y de bailar. Entonces, todas estas cosas son preguntas que nos ayudan a construir el texto de cara a desarrollar luego nuestros textos de la página web, porque para no ir tan secos y ir por ahí solo en plan te vendo un proyecto de una clase de baile. No, tienes que meter todos estos puntos, lo de los puntos de dolor es esto, estás tocando ahí un poquito de necesidades y le estás adecuando el discurso a esa persona. Eso, y si te sientes a gusto trabajando con ella. Eso sí, esto es interesante, lo de te sientes a gusto trabajando con ella, de cara a cuando alguien está construyendo un servicio para sí mismo, como por ejemplo yo que soy diseñadora o los que estáis haciendo vuestro portfolio. A la persona que le estáis hablando, vuestro buyer person o cliente ideal, también tenéis que filtrarlo con qué tipo de cliente queréis que sea y qué tipo de cliente no queréis que sea. Todo luego son como ejercicios ya internos para desarrollar parte de los textos. Con Laura San Pedro haréis un montón de estos ejercicios, los mapas de empatía, construir esa personalidad, pero imagino que os gustará. A mí esa parte del marketing me gusta un montón. Entonces, porque ahí tienes que ahondar incluso en pensar qué tipo de cliente no quieres. Yo, por ejemplo, cuando hice el desarrollo de mi página web, tuve que hacer ese ejercicio y puse, por ejemplo, clientes que no paguen, ¿no? Al final, para si trabajamos, ¿no? Es para que nos paguen todos esos clientes que no paguen o que paguen tarde, clientes tiranos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es parte también del filtro para saber qué no tienes que vender para no atraer a esa gente, porque a veces no nos damos cuenta al construir un proyecto, una plataforma de marca, una web. Hablo todo el rato de plataforma de marca y de web porque una web al final es lo mismo. Es parte de esa plataforma de marca y todo el mensaje que estamos trabajando en todos esa construcción te está contando todo ese mismo mensaje. La gente tiende a generalizar y no hacer bien ese estudio de embudo y de cerrar. Entonces, también se tiende a creer que si hablas en plan de que todo de algo es gratis o de tal, voy a vender más. Y no, al final lo que haces es atraer o no atraer a un perfil de público, ¿no? Entonces, hasta también eso hay que filtrarlo. ¿Qué público no quieres tener? Por ejemplo, yo he hecho ya unos 3 evoluciones de mi página web hasta que he ido cerrando el embudo. Incluso a nivel de, como diseñadora gráfica, he ido especializándome cada vez más, tanto en branding como en ilustración. Antes era una diseñadora más generalista y
mi anterior web era de una agencia de publicidad igual más generalista. Según he ido centrando y especializando el embudo, sí que luego lo vas viendo cómo funciona. He ido logrando filtrar ese tipo de gente, ya no me llega gente que necesita logos o que quiere logos gratis, porque es que parece una tontería, pero llega. Llega gente que te dice, ¿me haces un logo gratis? Y te quedas un poco así, pero sí es un servicio, ¿no? En plan de trabajo para esto. Entonces ese tipo de preguntas también hay que hacérselas, que es un filtro de qué tipo de cliente quiero traer, cuál es el ideal, pero cuál es el que no es ideal también, a cuál es al que no hay que hablarle, ¿no? Vale, sobre el cliente ideal. Sobre la propuesta de valor, ¿no? Entonces también lo que decía de la página esta que os mostraba de Victoria B, que hablaba del compromiso. También dentro de nuestra página web tenemos que meter un poquito sobre la propuesta de valor, porque ¿qué es lo que tú ofreces diferente a todos los demás, ¿no? O si es un portfolio, ¿qué tiene tu portfolio de diferente a los miles de portfolios de diseñadores gráficos que hay? Y algo especial, ahí es donde entra el toquecito ese especial vuestro que tenéis que meterle de cada uno para que tengáis ahí, es un gancho también, la personalidad de cada uno de vosotros es un gancho al final como diseñadores gráficos, si sois diseñadores gráficos. Y si os dedicáis a otra cosa, pues también el estilo de trabajo os va a marcar mucho. Por ejemplo, los ejemplos. Una empresa de jardines verticales, ¿no? Pequeños espacios, grandes jardines, ¿no? Al final, la propuesta de valor se puede resumir en un eslogan o también puede ser un texto un poquito más ampliado que te explique qué es lo que te ofrezco de diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, mi propuesta de valor se ve bastante clara en la home, por aquí hasta que me acuerdo que lo puso cuando me hicieron este estudio. Esto que decía, la chica esta que me hizo el estudio, la copy, y trabajó como de que la creatividad y la organización se suele creer que están muy reñidas, ¿no? Entonces una persona creativa se suele creer que es un desastre. Entonces eso lo metió como una propuesta de valor en concreto de mi página. Entonces dice, ¿te crees que están reñidas la creatividad y la organización? Pues no, aquí está Gaby. Parece que me estoy vendiendo. Pero me sirve como ejemplo, como la he desarrollado completa mano a mano con mis compañeros, con la copy, con tal, pues me sirve como ejemplo para explicaros todo esto que se tiene en cuenta a la hora de redactar un texto, que no es meto mi bio literal, sino hay que trabajarla un poquito más. ¿Vale? ¿Qué más? Para atrapar al visitante deberíamos trabajar los titulares. Cuando ya me hagáis también este trabajo de mandarme todos los textos y yo los cheque, os propondré ir partiendo textos, que eso lo hago luego mucho con todos los clientes. Por ejemplo, estos clientes que hablaba antes me mandaron un Word pues súper extenso para la parte de historia. Entonces, cuando me lo mandaron completo, luego hay que aprender a verificar, no sé, al final con los años de trabajar esto lo vas viendo más claro. Al leer los textos eres capaz de separar la información y convertirla incluso en banners y en bloques. Entonces es lo que tenemos después que hacer. El primer paso que quiero es que primero volquéis y luego vamos a separarlo en bloques y en banners para que sea mucho más, pues para que sea más atractivo y no sea un montón de texto. Entonces, por ejemplo, este que vino en bloque, luego lo separamos en historia y luego ya le metimos otro espacio de espacios y hasta incluso cómo organizar esa información, que aunque sea muchísima, no intentes que sea lo más pequeño dentro de una misma página. Entonces aquí, por ejemplo, el truco que le pudimos meter es, después de explicar todos los espacios, es la información extra, se la metimos en un acordeón, que también podría ser lo ideal, sería que la información extra sea un botón que le des clic y que te lleve a blog,
y toda la información extra está en blog, porque eso al final te da SEO, ¿no? O sea que en este caso, en este cliente, como ya era tan grande la web, ya era como demasiado trabajo y no quisieron. Entonces aquí en vez de más información, por ejemplo, podrías meter botones para ampliar información. Y para ampliar información podéis o llevar a otras páginas específicas que hable de lo que quieres hablar, por ejemplo, algo que hable en concreto de esto, pero no lo vuelcas aquí todo, porque si no es un montón de información. Aquí vuelcas una pequeña descripción y un botón. O llevar al blog, que es un recurso bastante utilizado, lo de llevar al blog. ¿Qué más cositas? ¿Dónde me he quedado? El tema de los titulares, ¿no? Era lo que estaba hablando. Entonces, una vez que aprendamos a separar toda esa información, pues también tenemos que aprender un poco ya que se separa la información, lo siguiente que os pediré es separarla en titular, porque está el H1, el H2, ¿no? O el H3. Entonces tenemos un titular principal, que luego podemos tener un titular secundario y luego podemos tener hasta otro tercer titular, que ya es un poco raro, como se suele utilizar solo 1 y 2. Aquí, por ejemplo, que estáis viendo, estamos teniendo un titular, este es uno secundario, aunque esté arriba, este es el H2 y el H1 es este, que es el principal, ¿no? Y luego también tenemos textos. Lo mismo pasa con todos los banners. Los banners también tienen sus titulares, sus H1, ¿no? sus H2, que es como que puede ser o texto o H2, depende de lo que estáis hablando, y luego su botón. Entonces, al principio, cuando empezamos a desarrollar nuestro texto, es difícil pensar en esto. Entonces, primero desarrollamos texto y luego vemos el texto y vamos viendo ese texto cómo lo vamos a estructurar. Dónde ir metiendo, dónde cortar, dónde vamos cortando. En algunos casos, en este, por ejemplo, incluso a veces hay que decirles, aquí hay que cortar, porque no, pues eso, porque puedes tener un texto de una historia impresionante y es que no se lo va a leer ni Dios. Entonces, en algún momento hay que decir, mira, es que al final es igualmente horriblemente largo. Y aún así le metimos un hachazo y le metimos esta parte de premios. Aquí cortamos y mejor metemos premios, ¿no? Entonces, al final, eso que para mí es una web, yo le habría quitado la mitad de textos que tiene. Pero al final hay que luchar un poco entre lo que no, y lo que el cliente dice y lo que se logra al final. Hay otra que también os puedo mostrar. Vale, este por ejemplo es de psicología, de una psicóloga, y esta sí que está muy, muy optimizada en cuanto a texto, porque sí que está ya todos sus bloquecitos, en cada banner más pequeñita, ¿no? Entonces, lo que decía de los cuadradillos. Entonces, esta sí que lo supo organizar muy bien, la verdad que fue muy intuitiva, se le decía, aquí no necesitamos tal, y ella iba cortando y ayudándonos a darle forma a la página. En la parte de terapias. Al final esto, por ejemplo, es una página de servicios que también incluso podría funcionar como landing. Ahora mismo aquí depende de una sección, pero si no la tuviéramos en una sección podría funcionar como si fuera una landing. La única diferencia es que una landing sí que terminaría en un formulario o en un contacto. Aquí termina en un CTA que nos está llevando a otra página. ¿Qué decía por aquí? ¿Dónde me he quedado? Vale, es eso. Pues lo mismo, ¿no? Que os estoy contando todo el rato, ¿no? Contar quién eres, porque cómo van a confiar en ti si no te conocen. Una cosa que les suelo decir igual mucho a los clientes para que me entiendan cuando trabajamos de web, el mundo web, el mundo Google, es como si fuera un océano. Estás en medio del océano y tú pones un barquito. Entonces, para que alguien llegue a ese barquito, tienes que pensar un poco en todo esto, en el SEO, en el cliente objetivo, en tal, porque si no, no te va a llegar a ver nadie. Es decir, si tú no, una vez que, de hecho, cuando una web se publica y se pone online, hasta que tú no mueves esa web en una red social, por medio del blog o por medio de una lista,
si nadie sabe tu URL, puede que nadie la abra. Pasa, de hecho suele pasar cuando se lanza, puede pasar en los primeros días hasta que, excepto que el cliente lo vea, no lo vea nadie más. Hasta que no se hace, para eso existen luego las campañas de marketing, ¿no? Pero claro, antes de una campaña de marketing, tenemos que empezar a trabajar en toda la parte interna para que en todo esto, en pensar en los problemas, en las necesidades del cliente, para que nos ayude también a atraer al cliente y sobre todo a crear confianza, ¿vale? Para poder hacer las páginas de venta, lo mismo que vuelvo a decir, tema de qué preguntas nos podemos hacer para desarrollarlo. Pues si os acordáis de lo que vimos de los briefs, esto también al final, si os remitís a los briefs, es que es lo mismo, es desarrollar briefs, lo que ahora solo para web. Pues qué características tiene mi producto, qué ventajas tiene y qué beneficios, ¿no? Y aquí, mira, además, viéndolo así, tal como nos lo está preguntando aquí, podrían ser hasta 3 bloques de una configuración de una página de servicios. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, nos pone un ejemplo de cosmético ecológico, ¿no? Entonces, ves aquí, el champú es sin sulfatos para pelo quebradizo. Mantiene la humedad y le da fuerza. Y ocupa poco espacio, dura mucho, minimizando los envases de plástico. Al final, estamos creando una propuesta de solución de todas estas problemáticas que tienen nuestros clientes y explicando, ¿no?, las ventajas y beneficios de nuestro producto. ¿Qué más? Otro truco de la página de venta o de servicios es que se destaque el beneficio dentro de todo lo que estás trabajando. En algún momento le digas a la persona cuál es el beneficio de hacer esto. Si tienes una terapia, pues si eres psicóloga, ¿cuál es el beneficio de hacer terapia? Si eres diseñador gráfico, ¿cuál es el beneficio de contratarme a mí? ¿O cuál es el beneficio de bailar? ¿No? Al final, ¿qué es el beneficio qué beneficio estás obteniendo de contratar este servicio? Y luego, bueno, y luego el punto final, que es lo que decía, el punto final es conseguir el lead. Y entonces la manera de conseguir el lead es con un email, con un email marketing, que ya aquí entran otro tipo de programas como puede ser MailerLite o MailChimp, que no sé si os suena el MailChimp. Y ya aquí, esta parte ya no la voy a seguir dando porque aquí ya empezamos a entrar en, una vez que hemos creado el MailChimp, cómo construir ese caminito de que te lleve desde el formulario a la página y al revés, cómo ir haciendo todo ese circulillo que vimos en una de las primeras clases de retroalimentación, ¿no?, que va de un lado a otro. Por ejemplo, yo no lo estoy utilizando con Divi, o sea, parece que está bien, pero al final yo no lo voy a contratar. Entonces, está bien el andar probándolo, Sí. pero al final me cambia, o sea, cuando luego ya lo tienes que contratar, o lo contratas o pierdes todo lo que tienes y tienes que volverlo a hacer. No, porque por eso te voy a dar yo un código. Es decir, tenéis una versión de prueba. Podríais construir la web y quedaros con esa versión de prueba. Hombre, si el día de mañana quieres actualizarlo o tal y ya comprar tú el Divi, bueno, no, tampoco se te iría a la web, solo tendríais que cambiarla y meterle tu código. O yo qué sé, si aquí dentro de 1 año o 2 años ya quieres meter otra plantilla, pues sí tendrías que meter una plantilla nueva y al cambio de plantilla, si no es Divi, sí cambia la web completa. En principio, con el código que os voy a dar, no se os cae la web. Lo único, que tenéis la última actualización del 2020. Es decir, lo que no vais a poder es tener la 2021, 2022, ¿no? ¿Me explico? Que la web te va a aguantar, un tiempo te va a aguantar. De todos modos, otro de los recursos que os iba a dar eran plantillas, por ahí lo tengo guardado, se me ha olvidado subirlo, que es un listado de plantillas gratuitas de WordPress, que existen miles y miles y miles de plantillas dentro del mismo
WordPress incluso que estamos dando, él te ofrece un montón de plantillas gratuitas. Entonces, si alguien quiere montar una plantilla gratuita, también pueden montarlo. Os enseño esta plataforma en concreto porque de cara a aquellos que sí que vayáis a ser desarrolladores de web, es súper interesante. Y aprendiendo esta, ya sabéis casi, no del todo, pero casi utilizar todos los tipos de constructores que existen, porque son muy parecidos. Entonces, si quisieras montar otra plantilla, con todo lo que estamos viendo, también podrías llegar a montar otra plantilla. Quizás tú algunas dudas sí que te podrían salir que varía con respecto a Divi, pero te da bastantes papeletas para poder montarla. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más o algo? ¿Te quedó claro, Rubén, o sigues teniendo inquietudes con respecto a tu página? De si la... No, está bien, está bien. Lo único es eso, es que claro, para todavía no te va a durar. Es decir, en 3 años a lo mejor la tienes que cambiar, porque claro, es una prueba. Es como cuando comprábamos antiguamente los programas, pues comprabas una versión y te quedabas con esa y no se utilizaron. Lo que pasa es que estas plataformas se actualizan un montón, entonces en un año va a haber, bueno, en general Internet, el Explorer, todo lo que está alrededor de estas plataformas se van actualizando, todos los plugins, todas las tal, pero no pasa nada, no se cae. Es decir, tú puedes aguantar con tu plantilla bastante tiempo, incluso dejarla y probar a ver cuántos años aguanta. Pero claro, siempre y cuando que no actualices ya no tienes la como la certeza de que se está actualizando junto con todo lo demás, junto con los exploradores, junto con el WordPress, junto con el tal, y en algún momento puede fallar alguna plataforma con otra. ¿Vale? Pero esto le pasa a todo el mundo, no solo a quien tenga Divi, a quien compre una plantilla. Si tú hoy si no queréis trabajar con Divi, queréis comprar otra plantilla, os aconsejo el TM Forest, que lo comentamos en algún momento cuando hablamos de plantillas. Cuando hablamos de plantillas os expliqué el panorama general de todas las plantillas que existen. Por un lado existen constructores, por otro lado existen los frameworks y luego están las plantillas puntuales creadas por una sola persona para plataformas. Entonces, si quisierais comprar una plantilla de puntual, en plan no un constructor, que los constructores y framework y todo esto pues suelen ser más caros. Quieres comprar solo una plantilla, lo ideal es comprar, por ejemplo aquí, donde tenéis WordPress, buscar el tipo de plantilla que queréis y nada, ya que se compra, pues tienes de todo tipo de precios, desde 30 euros me parece, mira, hasta 15 euros, hasta ya van subiendo, dependiendo de tal. Claro, ¿qué pasa con estas plantillas? Pasa lo mismo que os va a pasar con el código que os he dado yo de Divi. Solo compras esta plantilla y normalmente compras, ¿ves? Mira aquí, si pagas un poquito más esta que está muy barata, mira, te extienden 12 meses la actualización, pero 12 meses al año o vuelves a pagar para seguirla actualizando o pasa lo mismo que os va a pasar con Divi. Se quedó desactualizada, pero eso pasa en todas las... No es Divi el problema, pasa en general en el desarrollo web. Si alguien no la actualiza, se queda obsoleta con los años. Por eso Divi es una buena solución, digamos, en ese caso, porque la compra de la plantilla ya profesional de Divi, el pago se supone, depende, claro, que es de por vida, depende de qué pago hagas. Tendrías que mirar, depende de lo que estés utilizando, porque hay quien te lo pone de por vida y hay quien te lo pone anual. En Divi había una versión de por vida. Yo, por ejemplo, tengo la versión de por vida. Claro, es una pastaca, pero te olvidas. Y de cara a ser yo desarrolladora, me cubre todos esos problemas de que nunca una web que yo haya hecho se desactualice ni se le caiga a un cliente.
claro, yo cuando entrego las páginas web les hago firmar de que ellos también tienen que ser conscientes de ir actualizándola. Si el cliente se tira 3 años sin actualizarla y se le cae, pues no puede venir a reclamarme después. Yo la herramienta se las estoy dando que se puede actualizar. ¿Vale? Entonces, lo mismo te va a pasar si buscas otra plantilla. Pero tenéis la opción, ¿vale? Es que tampoco os digo que no. Si queréis hacerlo, pues eso, bueno, tenéis que buscar qué otra plantilla os llama la atención y lo único a lo mejor depende de la plantilla que compréis, solo podéis hacer lo que trae la plantilla y no podréis construir como queráis, sino será construirla tal como te dé la plantilla, la home, del quiénes somos y todo lo demás, ¿vale? Y luego hay un montón gratuitas que os las paso también por si queréis cotillar y hacer alguna gratuita. Vale, ¿alguna duda más tenéis? Gaby, Sí. una pregunta, para subir cosas a WordPress, ¿solo te dejan JPG y PNG? Puede ser PDF también, pero los archivos, pues de cara a construir la página web, pues recomiendo que sea eso, o PNG si va a ser algo transparente, como por ejemplo justo esta es una imagen transparente que está sobre un banner, o JPG si es, por ejemplo, la imagen que va a acompañar esto, o el banner, o un cuadradito, o este cuadradito, por ejemplo, que está aquí abajo, es mejor que sea JPG. Y esto os lo iré contando igual en las siguientes clases. Y luego además hay que tener en cuenta los píxeles para web. El objetivo de una página web es que cargue rápido. Y mientras más rápido pueda cargar una web, que sea mucho más ligera. Entonces, para conseguir que una web sea ligera, tienes que optimizar cada página a su tamaño. Entonces, de nada sirve tener una fotografía a 4K, o que ahora está además súper de moda el 4K, cuando solo la vas a ver chiquitita y se ve casi el porcentaje más grande ahora de visualizaciones en móviles y tablets. Entonces, no necesitas tanta resolución. Se trabaja en una resolución de 72 píxeles y luego hay que ver los píxeles de ancho, depende de la página que estés creando. El otro día también lo comentamos, lo máximo son 2000 píxeles, porque las páginas más grandes, el 4K y eso me parece que son 1800, 1900 o algo así. Entonces eso habría que ajustarlas para luego meterlas. Vale, te lo decía más que nada porque he estado como tocando un poco y para colocar el logotipo solo me dejaban PNG y como que se me veía un poco pixelado. Un poco raro. Fíjate en los píxeles que estás metiendo. Entonces, fíjate si está muy alta, si no está muy alta. Entonces, eso, tendrás que hacer la 72, tal. Que era lo que os decía, según vayamos avanzando vamos a ir viendo más cosas. Eso también os lo veré. Hay que abrirlo en Photoshop y hay que darle proporciones a cada cosa para lo que utilicemos. Aquí si te fijas en este logo, ¿no? y lo selecciono, puede ser 200 por 200 píxeles más o menos, una cabecera. Entonces ya con eso te haces una idea que tu logo de cabecera no puede ser muchísimo más grande. 250, ponte exagerando, píxeles de largo y ancho y a 72 de resolución. Y se guarda en JPG. También fijaros que sea en CMYK, perdón, en RGB. Nunca en CMYK. En CMYK es para impresión. ¿Vale? Siempre RGB porque al final en RGB es para el sistema online.